Muy bienvenidos a su canal Crecimiento Espiritual. Si usted está viendo este canal no es por casualidad, es porque así Dios lo ha permitido. Alabado sea el Señor por esta nueva oportunidad que nos ha dado. Hoy vamos a hablar referente a lo que es el hombre. Cabe destacar que en estos días yo estaba planificando hablarles de la grandeza de Dios. Pero en mis meditaciones, el Espíritu Santo lo guía a uno y me dijo, ¿cómo te vas a poner tú a hablar de la grandeza de Dios si no haces ver, tanto tú como los creyentes, lo que es y lo que somos para Dios? Fíjense que cuando uno se pone a planificar y a veces por allá toma en cuenta a Dios. Pero todo debe hacerse en base a la voluntad de Dios, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Podemos hacer muchos planes, pero no sabemos qué va a pasar con nosotros de aquí a un minuto, un segundo, o mañana o dentro de un rato. Entonces debemos siempre poner a Dios primero. Fíjense que el apóstol Santiago, todo apunta a que él era hermano de nuestro Señor Jesús, o Cristo Jesús. En su carta, en el capítulo 4 de la misma, en el versículo del 13 al 15, él hace allí una gran exhortación, que todos los creyentes deberíamos tenerla en consideración. Porque él habla de que nosotros planificamos siempre lo que vamos a hacer, pero no sabemos qué va a pasar mañana si estamos vivos mañana, porque dice que somos como neblina, que aparecemos por poco tiempo y luego se desvanece. Me hace recordar lo que dice el Señor allá en el Salmo 90, que dice que somos como la hierba que es cortada y en la tarde está seca. Y somos como un soplo, pues. Fíjense que él en el versículo 15 especifica lo siguiente, para resumir y contundentemente, él dice lo siguiente. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense lo importante que es tomar en cuenta que es si el Señor quiere, porque Él en el momento menos pensado puede reclamar nuestra alma y volamos hacia Él. Entonces, vamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice Él con referencia a lo que somos, a lo insignificante que somos. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 24, Dios dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Fíjense que el hombre se la da de que es de gran cosa, y resulta que el Señor está diciendo que es como hierba, toda carne es como hierba. Este cuerpo que tenemos es como hierba. Y además, la gloria que nosotros nos queramos dar, esa gloria es como la flor de la hierba, se seca y la flor se cae. Entonces, es como la flor de la hierba, pues. Y recuerden que eso es para todas las personas, porque nuestro Señor en Romanos y en muchas partes lo dice, que para Él no hay acepción de personas. Eso está en Romanos 2:11 para poner una cita. Además, cuando la gente le gusta darse gloria, automeritarse, es decir, adornarse, decir que son más y sacar a relucir lo que hacen, como esperando que la gente lo exalte y lo ponga en alto. Fíjense lo que dice Isaías en su capítulo 42, versículo 8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces se me viene a veces también a la mente esos actos protocolares que realizan los gobiernos delante de una estatua, rindiendo de honores. Y bueno, es verdad que es producto de la ignorancia, y también recuerdo la parte que dice Oseas que el pueblo fue destruido porque
le faltó conocimiento. Ay, Dios santo. Miren, nuestro Señor Cristo Jesús, yo creo que Él, cuando estaba en la cruz, Él estaba recitando el Salmo 22. Mucha gente dice que sí, otros dicen que probablemente sí lo haya hecho. Yo también creo que hay mucha probabilidad de que nuestro Señor estaba orando y para eso estaba recitando el Salmo 22, porque empieza, dijo unas palabras igualitas a como empieza el Salmo 22, donde dice: ¿por qué lo has desamparado? ¿Por qué me has desamparado, mi Dios? Y en su versículo 6, él dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces, si nuestro Señor se consideró como un gusano, ¿por qué nosotros tenemos que dárnoslas más de eso o más que cualquier otra cosa? Recuerden que en una sección de personas nadie más importante que otro. Además, con respecto a nosotros y nuestras obras, nuestros actos, fíjense lo que dice nuestro Señor en ese primer libro de los profetas, Isaías 64:6. Si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, fíjense cómo nos ve el Señor. Nos ve como suciedad. Y todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o muy bueno, lo ve como trapo de inmundicia. Entonces, ¿para qué nos las vamos a echar más que los demás? Porque a veces nos queremos dar de un non ultra. Entonces, en Galatas 6:3, nuestro Señor dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y el Señor nos da una orden en Filipenses, su capítulo 2, versículo 3, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nuestro Señor aquí, por intermedio del apóstol Pablo, nos dice, nos da una orden, que debemos ser humildes, que no debemos exaltarnos, que no debemos creernos superiores a los demás, que miremos a los demás más bien como superiores a nosotros. Y recuerden que él dice en varias partes, y tomó como referencia lo que dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, no debemos perder la oportunidad de andar con mucha humildad y mansedumbre, porque el Señor, en el momento menos pensado, Él nos va a exaltar, Él nos va a poner en el lugar que nosotros nos merecemos. Pero siempre debemos ser humildes, no creernos superiores a los demás. Una vez que he dicho todo esto, es bueno que el creyente sepa ya qué posición tiene aquí en la tierra, que pise, que ponga los pies sobre la tierra y no los levante de allí. Solamente levante su mirada para mirar al Señor. Y eso sí, siempre ande erguido, porque usted es una criatura querida por Dios, a pesar de que Él nos trata de esa manera, de que somos como neblina, de que somos como gusano, que somos como la flor de la hierba. Y porque miren, Él en Deuteronomio 32:10, Él dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Y además en Zacarías también lo repite, en Zacarías 2:8, Él también dice que somos la niña de sus ojos. Es decir, como esa parte tan preciada del ojo como es la pupila. Y otra noticia también halagadora para que nos sintamos muy queridos por el Señor es todo ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que habla de su amor para con nosotros. Los salmos están llenos de tanta misericordia y tanto amor por nosotros. Bueno, y Él en muchas partes dice que nos ama, sobre todo en ese versículo de Juan, muy conocido por el mundo cristiano, su versículo, capítulo 3, versículo 16, que Él dio la vida por cada uno de nosotros. Pero me pareció conveniente traer el versículo 8 del capítulo 5 de la carta que el apóstol Pablo envía a los romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. En otra parte dice que cómo alguien osaría morir por otra persona. ¿Osaría alguna persona morir por alguien justo, por alguien bueno? A lo mejor puede ser que se consiga a alguien, pero morir por uno injusto, por uno que es considerado como gusano, como suciedad, que sus obras son como trapo de inmundicia. Yo creo que nadie daría la vida por otra persona así. Pues nuestro Señor sí lo hizo. Aguantó todo lo que quiso aguantar, o lo que no quería aguantar, mejor dicho, y Él lo hizo por nosotros. Pero claro, Él fue humillado, pero Él fue exaltado. Un digno ejemplo para nosotros. Recuerden que Cristo es una figura que Dios envió a la tierra. Fue todo deidad y fue hombre para demostrarnos cómo se hacían las cosas. Alabado sea Dios Padre y a Cristo Jesús por enviarnos y además por dejarnos a cada uno de nosotros ese Espíritu Santo que nos redarguye, que nos orienta, que nos guía, que nos consuela. Bueno, y tantas cosas que hace por nosotros el Espíritu Santo. Porque fíjense que Él hasta gime por nosotros, Él llora por nosotros, con gemidos indecibles, porque no sabemos qué hacer ni cómo hacer nuestras oraciones para Él, ni cómo pedir, pues. Entonces, es indudable que nuestro Señor nos quiere a pesar de la forma en que nosotros somos. O sea, nosotros somos tan insignificantes, pero a pesar de eso, Él nos quiere porque somos objeto de su creación. Y es más, nosotros debemos intentar siempre seguir sus mandamientos sobre todas las cosas, ponerlo a Él en primer lugar. Además, cuando vayamos a planificar, pensar siempre en Él. Estar siempre preparados para cuando Él nos llame. Y si antes de que Él nos llame viene a buscarnos, gloria a Dios, y que nos encuentre con buenas vestiduras, blancas y sin arrugas. Gloria a Dios. Espero que lo que aquí se diga los ayude en su crecimiento espiritual. Y no queda más que despedirnos deseándoles que la gracia y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén.